Vamos ahora a continuar con las llamadas de la población mientras intentamos conocer la opinión de nuestro invitado Fernando Tuesta Soldevilla, que está conectado aquí en Exitosa. Muy buenas noches, señor Tuesta Soldevilla. Gracias por su presencia aquí en Exitosa. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, mi solidaridad y el repudio a estos actos vandálicos contra Radio Exitosa. Es sumamente lamentable y concuerdo con ustedes en las apreciaciones que han vertido hace unos minutos. Ahora, señor Tuesta, una situación que sin duda alguna no se va a calmar esa noche es la violencia que se está dando, ya con infiltrados, con vándalos que se mezclan con la gente que legítimamente sale a manifestarse sobre una posición política en el país. Sin embargo, pongamos que Dina Boluarte renuncia, se convoca elecciones inmediatas o se aprueba adelanto de elecciones. ¿Cuáles son las reglas de juego que necesitamos que en estos momentos se mejoren, cambien, para que no caigamos en el mismo círculo vicioso de lamentarnos del Congreso que elegimos o de buscar vacancia presidencial en un futuro inmediato? Bueno, eso lo hemos conversado en muchas oportunidades, incluso con ustedes. Este escenario del que usted señala es un escenario que ya se discutió hace algunos meses atrás. Y no hay que olvidar que muchos así llamados constitucionalistas en el Congreso señalaban que esto solamente era posible de una convocatoria para elecciones presidenciales. Y en realidad lo que está demandando la gente ni siquiera es elecciones presidenciales, sino básicamente la del Congreso. En segundo lugar, estoy absolutamente de acuerdo con que ir a elecciones nuevamente generales, sea presidenciales con el Congreso, con las mismas reglas, con la misma oferta, no tiene por qué salir algo distinto. Y entraremos nuevamente en este círculo vicioso y perverso, del cual nos estamos hundiendo hace ya bastante tiempo. En todo caso, y esto es algo que deben de entender quienes se manifiestan, ya se ha ganado mucho. ¿Qué cosa se ha ganado? Algo que antes era inicialmente solo una propuesta reducida de algunos pocos, que era el adelanto de elecciones. Ahora ya esta es una idea extendida e incluso diría aceptada. El Congreso está en una situación que se ve obligado a hacer algo que no quieren, que es adelanto de elecciones, sea por cualquiera de las maneras. Lo segundo que hay que decir es que no se trata de una elección pues de una asamblea universitaria, de una federación de trabajadores, con el respeto que esto puedan tener. Estamos hablando de un proceso electoral para 26 millones de personas. Y eso requiere, para empezar, un tiempo. El tiempo está normado, el tiempo requiere plazos, requiere garantías, requiere muchas cosas. Porque nuestro diseño de organismos electorales es tipo acordeón. Cuando no hay elecciones se reduce a una oficina en Lima. Cuando se convoca elecciones, crece y en poco tiempo se tienen que implementar las normas, contratando miles de personas para que todo quede como un reloj el día de la elección. Esto requiere, repito, tiempo. Y según las normas, una elección con elecciones primarias, con primera vuelta, con segunda vuelta, no se hace sino alrededor de un año. Entonces, en el hipotético escenario que usted señala, que el general Williams asuma la presidencia y convoca elecciones, en el mejor de los casos la primera vuelta sería o las primarias en diciembre. Pésimo momento. Y es por eso que cuando la presidenta señala en abril del próximo año, es un plazo razonable. Ciertamente, ante la ira y la desesperación de la gente, esto resulta bastante largo en términos de tiempo, pero también lo que se tiene que entender es que este conflicto se tiene que analizar por las instancias constitucionales y no por el deseo de la gente. Por ejemplo, dice cerrar el Congreso. ¿Quién lo va a cerrar? ¿Quién? La presidenta no lo puede hacer. Se colocaría fuera de la ley como ocurrió con Pedro Castillo. No existe la autodisolución. Y además, si es que esto fuera así, ¿qué? ¿Gobernaría a alguien sin contrapeso? Hay que pensar un poquito más y hay que llamar, obviamente, a la tranquilidad, cosa que es muy difícil, entiendo, porque también estamos arrastrando muchas cosas que se ha hecho en este mal gobierno de Pedro Castillo y otras tantas que se arrastra de procesos anteriores. Y lo que ha dejado también Pedro Castillo en la administración pública es el deterioro de los sectores
del deterioro de los sectores, acá están manifestándose efectivamente de manera, con todo derecho, muchas personas que están canalizando demandas sociales, regionales, ambientales, pero todos consideran que adelanto de elecciones es una salida. Y sobre eso, sectores efectivamente violentistas y en algunos casos delincuentes se están aprovechando porque existe efectivamente una ira contenida y que lamentablemente estamos pagando evidentemente algunos más que otros. En este caso, esta violencia contra los medios de comunicación es consecuencia también del discurso del gobierno anterior y sobre todo del presidente Pedro Castillo. Él desde muy la campaña responsable de lo que ocurre. presidencial, Porque podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo con la línea editorial de un medio de comunicación, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con posiciones de algunos periodistas, pero que nada de esto puede justificar la agresión física de los periodistas y de sus materiales y de sus locales, bajo ningún punto de vista, porque si no, dejamos el ámbito de la civilización y acá gana después el más fuerte y el más Señor violento. Tuesta, estoy de acuerdo con el plazo que puso la presidenta Dina Boluarte, abril del 2024, para las reformas políticas. Mira, Yuska, yo lo que creo que es un plan, es un plazo que puede parecer, repito nuevamente, largo, pero que hay que entender lo siguiente. Si Dina Boluarte se mantiene en el cargo, el Congreso tiene que modificar la Constitución para empezar en una primera votación con más de 87 votos, ahora en esta legislatura que termina el jueves. Ojo, con reforma política de acá al jueves tendría que extenderse la legislatura. ¿Y cuándo empieza la otra legislatura? El 1 de marzo, cuando, digamos en el hipotético caso que así se realice. En marzo, entonces, se convoca elecciones. En un año, estamos en marzo del 24. Estamos en marzo del 24. Entonces, parece para algunos descabellado, pero no lo es. No se entienden los procesos electorales, incluso en el Congreso, donde varios congresistas hablan sobre procesos electorales que los desconocen enormemente. Incluso la propuesta que ha nacido el Congreso tiene serios problemas porque no observa el conjunto de normas que confluyen en un proceso electoral. Y si se aprueba de esa manera, el problema es cuando comienza la realización y la producción de proceso electoral, contraviniéndose porque hay vacíos, porque hay contradicciones, etcétera. Y luego, ¿qué termina en un proceso electoral? Cuando aquellos que lo aprobaron, luego candidatos, comienzan a criticar lo que se está haciendo. Sí, ahora, señor Tuesta, un poco ahondando en lo que estamos manifestando respecto al tema de plazos, el tema de convocar nuevas elecciones generales en el país. El tiempo de plazo, ¿cómo juega cuando se tiene que aplicar, por ejemplo, nuevas normas o algunas restricciones, una nueva ley que pueda afectar el vigente o la vigente ley electoral? Porque entendemos que hay una situación de convocatoria que tiene que surgir 270 días antes del siguiente proceso electoral, pero las leyes que tienen que aprobarse, que tienen que pasar por un debate correspondiente en el Parlamento, ¿tienen algún plazo prudencial que tienen que ser publicados para que esos puedan tener vigencia al momento del siguiente proceso electoral? Para empezar, se tiene que levantar el artículo de la ley orgánica que señala que un año antes de la elección no se puede modificar las reglas electorales. Para empezar, tienes que, por ejemplo, levantar y suspender ese artículo. Tienes que suspender, por ejemplo, el artículo que dice que para que tú participes en una elección tienes que estar inscrito un año antes en el partido. ¿Cuántos candidatos potenciales tiene un partido político en el Perú que carece hasta de militantes? Ese artículo también lo tienes que levantar. Y tienes que mapear el conjunto frondoso conjunto de normas electorales. Pero además, por ejemplo, si uno quiere lo siguiente, que las primarias tengan un umbral porque si no van a ingresar un montón de cascarones, eso requiere una discusión, lo va a aprobar el Congreso, entonces depende. Y en segundo lugar, hay que entender que un cronograma se hace desde la meta para atrás. Por ejemplo, si la primera vuelta es en una determinada fecha, digamos en abril, ¿cuántos meses requieres de campaña? Se dice, digamos, 60 días. Acá eso es un punto. Antes de eso dices,
¿Cuánto tiempo es necesario la inscripción de candidatura? Dices, no sé, un mes o mes y medio. Y así vas colocando los plazos hacia acá. Hacia Y atrás. eso te da un año. Eso te da un año. Eso es lo que se tiene que entender. Los plazos se pueden reducir, sí, pero al último aquellos que aprueban, luego se van a quejar mañana más tarde y van a hablar de fraude. Y van a hablar de fraude. Tenemos que hacer las cosas con cuidado. Estamos en un país incendiado y lo que no podemos hacer es postergar simplemente el incendio. Bien. Muchas gracias, Fernando Tuesta Soldevilla, analista político, que nos ha ayudado a poder comprender cuáles son las fases y el tiempo para el adelanto de elecciones. Gracias y buenas noches.